Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Y si te dijéramos que las crisis ya no son excepciones, sino una nueva normalidad. No, señoras y señores, esta no es una predicción pesimista. Es una constatación silenciosa que muchos líderes sienten hoy en el pecho, aunque no siempre lo digan en voz alta. Un día es la inteligencia artificial avanzando sin reglas claras. Al otro, una crisis hídrica que parecía lejana, pero ya golpea las puertas de nuestras ciudades. Después viene la desinformación, las tensiones geopolíticas, el desempleo estructural, la inseguridad digital, los estallidos sociales, la volatilidad económica. Todo esto al mismo tiempo y todo cada vez más cerca. Mientras el mundo trata de entender qué es lo que está pasando, América Latina intenta sobrevivir sin desbordarse. Sí, somos una región llena de talento, sin duda alguna, de resiliencia, de creatividad, pero también somos, y hay que decirlo, una región donde los riesgos globales se sienten más rápido, se sienten más fuerte y se sienten muchísimo más crudo. Porque acá las brechas son más grandes. Las instituciones son más frágiles. La informalidad es cada vez más estructural. Entonces la pregunta ya no es ¿qué es lo que está por venir? La verdadera pregunta es ¿estamos listos para liderar en este nuevo mapa de riesgos? Porque liderar hoy no es solo inspirar, no es solo innovar, no es solo resistir. Liderar hoy es anticipar, es ver antes, leer los patrones antes de que estos exploten. Tomar direcciones y tomar decisiones con una mano en la estrategia, pero con otra mano en la urgencia. Y para eso necesitamos mirar el mundo con más profundidad, con más contexto, con más datos y con menos intuición improvisada. Por eso, señoras y señores, este episodio es diferente. Vamos a sumergirnos en el Global Risk Report 2025 del World Economic Forum. El informe más importante del mundo sobre los riesgos que están moldeando el presente, pero sobre todo el futuro. Un documento que fue elaborado en colaboración con más de 1,400 expertos académicos, CEOs, líderes de opinión y tomadores de decisiones de absolutamente todo el planeta. Pero no vamos a quedarnos en el diagnóstico global, vamos a traducirlo al lenguaje de América Latina y vamos a preguntarnos cómo afectan estos riesgos a nuestra región. ¿Qué oportunidades se esconden detrás de estas tormentas? ¿Qué tipo de liderazgo necesita construir rápido y antes de que sea tarde? Así que si lideras un equipo, si lideras un emprendimiento, si lideras una empresa o una comunidad, sin duda alguna, este episodio es para vos. Porque no puedes darte el lujo de reaccionar cuando ya es
obvio. Necesitas ver todavía que es posible actuar y hacerlo. Señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidas, bienvenidos a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, conferencista y autor en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Qué gusto que estén con nosotros como todos los sábados aquí en Monumental 93.5 FM o en diferido por nuestro canal de YouTube o Spotify. Nos pueden encontrar como Profesionales 4.0. Ahí van a poder escuchar todos los episodios de esta tercera temporada. Este es el episodio 35 y las otras temporadas e incluso contenido en otros formatos sobre cómo liderar en un entorno de la era digital. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de eso quiero regalarles nuevamente nuestro WhatsApp 89404041, 89404041 es nuestro número de WhatsApp por si quieren escribirnos, quieren sugerirnos temas o en su efecto en la página web alvarorojas.org van a encontrar muchísimo contenido sobre cómo liderar en la era de la cuarta revolución industrial. Quiero dar la bienvenida a Oscar Rojas, especialista en transformación digital y top voice de LinkedIn, que es nuestro otro anfitrión aquí en Profesionales 4.0 por Monumental. Oscar, bienvenida a esta tu casa, Profesionales 4.0. Hola Álvaro, muchísimas gracias por otro sábado más aquí conversando de temas tan relevantes. Wow, increíble la introducción que acabas de dar, algo un poco inclusive que puede sonar alarmista, ¿no? Como estamos hablando, porque estamos hablando de riesgos y además porque lo estamos trayendo al contexto latinoamericano, cómo nos aplica a todos nosotros acá en la región. Sin duda alguna, un tema que va a ser demasiado importante, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que hay momentos en los que el liderazgo ya no puede mirar a otro lado, o sea, ya no puede hacerse de la vista gorda, momentos en los que no alcanza con ser reactivo, con reaccionar, con adaptarse o innovar, momentos en los que lo único verdaderamente urgente es anticiparse al cambio, que es lo único que tenemos completamente seguro. Y este sin duda, Álvaro y Radio Escuchas, es uno de esos momentos, porque el mundo en el que estamos no solamente está cambiando, sino que hoy está tensionado, está totalmente polarizado, está cargado de riesgos que no aparecen de uno a uno, sino riesgos que aparecen en su conjunto. Aparecen de manera simultánea y de manera impredecible. Y en medio de la complejidad tecnológica, social, económica, cualquier tipo de complejidad que veamos, nos toca liderar. Y no nos toca liderar mañana, no nos toca liderar cuando el cambio ha sucedido, nos toca liderar hoy, en medio de esa tormenta. Así que es un tema muy importante y por eso decidimos dedicar este episodio a un documento que ya habíamos leído varias veces, un documento que año tras año no solo revela tendencias, sino que nos obliga a hacernos preguntas difíciles. Este documento es como lo decías vos anteriormente, el Global Risk Report del World Economic Forum, que realmente nos trae estos temas a la mesa, nos trae los temas para ponerlos en perspectiva, y hoy decidimos salir un poco de la tecnología como lo veníamos desarrollando en los últimos episodios y poner un tema de este perfil. Oscar, y es que sí, pero bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver con tecnología. La tecnología hoy tiene que verse en una perspectiva de riesgo. Las empresas tienen que tener mapas de riesgo, tienen que tener sus riesgos bien detallados y entendiendo cómo manejan esos riesgos. De eso trata, Oscar, este episodio, queridos radioescuchas. Como ya lo dijiste, una radiografía profunda y a veces incómoda de alguna otra forma, porque los mayores riesgos que enfrentan la humanidad en los próximos 2, 5 o 10 años, pues pueden cambiar la realidad de una organización hoy. Estaba viendo, Oscar, una empresa en España que tenía años de operar y la ciudad dijo: ustedes nos quitaron calidad de vida.
contaminaron el río desde hace años y los obligaron a cerrar porque la comunidad entendió que les restaba calidad de vida. ¿Cómo esto, Oscar, impacta? Es un riesgo tangible hoy, riesgos reputacionales, riesgos de temas de beneficios a los colaboradores, de bienestar a los colaboradores. Hay muchísimos riesgos, pero no venimos a hablar del futuro, Oscar, como algo lejano. Hoy venimos a hablar del futuro que ya llegó y eso nos obliga a ver, a pensar, pero sobre todo, Oscar y queridos radioescuchas, a liderar diferente. Por eso, Oscar, este episodio le hemos titulado en conjunto Global Risk Report 2025, el futuro del liderazgo latinoamericano, Oscar. Así es, Álvaro, y ese nombre que acabas de decir, pues no es un título más, es una declaración, así lo vemos, porque si hay algo que define esta época en la que nos encontramos, es que los riesgos globales ya no son una teoría de los expertos que se reúnen en Davos. Pero no vamos a quedarnos en el diagnóstico global del documento. Vamos a ponerle un acento latinoamericano. El objetivo de este episodio es traerlo a tierra, conectarlo con nuestras realidades, nuestros liderazgos, nuestros dilemas de la región. Porque si hay algo que sabemos es que en esta región los riesgos no se leen en PowerPoint, sino que se viven, se sienten en la calle, en las decisiones empresariales, en los equipos que lideramos y en los recursos que sabemos que cada vez son más escasos. Y lo que nos dice este informe, Álvaro y Radio Escuchas, es bastante claro. El futuro ya no será lineal, será discontinuo. Y quien no entienda los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar, no podrá entender el poder y no podrá liderar. Así que, bueno, este episodio no lo diseñamos solo para especialistas en economía o geopolítica. Es para cualquier persona que tenga que tomar decisiones en su proceso de trabajo, en su proceso de liderazgo, ¿no? Sabiendo que mañana mismo, todo puede cambiar en un instante. Y de ahí, Álvaro, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que ponerlo en contexto, porque el nuevo liderazgo no es el que controla, lo hemos hablado anteriormente. El nuevo liderazgo lee señales débiles, sutiles, construye resiliencia y transforma incertidumbre en oportunidad. Así es, Oscar. Hoy vamos a hablar, como lo dice este informe, el Global Risk Report 2025. Vamos a hablar de inteligencia artificial fuera de control, de riesgos climáticos acelerados, de fragmentación social, de polarización digital, de gobernanza ausente y de cómo en medio de todo esto, América Latina tiene un rol que jugar de alguna u otra manera, Oscar, y tenemos que hacerlo de manera eficiente porque estos riesgos nos golpean de manera directa. Así es, Álvaro, y ese rol de América Latina que estabas mencionando, pues exige estrategia, exige audacia y exige una mirada más larga que la coyuntura en la que podemos ver. Y como siempre, pues no estaremos solos. Álvaro, en este episodio vamos a empezar con un análisis editorial de nuestra sección de Visión 4.0. Vamos a seleccionar o hemos seleccionado unas preguntas reales de nuestra comunidad. Vamos a desarrollar las respuestas a esas preguntas y una mirada actual sobre el panorama digital que está reescribiéndose hoy mismo. Así que a todos ustedes, los radioescuchas, pues les decimos, preparen sus sentidos porque este no es un episodio para dejar de fondo. Es uno para tomar nota, para desafiar nuestras certezas y para comenzar a liderar desde otro lugar. Así es, Oscar, porque si hay algo de este informe que nos deja claro, es que el riesgo es mayor y no querer ver los riesgos, Oscar, hoy puede ser una miopía directiva en cualquier organización. Así que vamos a una pausa breve y al volver nos metemos de lleno en la sección Visión 4.0, que es la sección editorial donde desplegamos las señales más potentes de este reporte y lo que significa el liderazgo latinoamericano del presente. Estamos en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica.
¡Ey! Quédate a escucharnos, porque ya viene Profesionales 4.0. Bienvenidos de regreso aquí a Profesionales 4.0 por Radio Monumental. Les recordamos que además estamos en nuestras plataformas de Spotify o de YouTube, en nuestros canales como Profesionales 4.0. Los esperamos por allá. Muchísimo contenido, o en la página alvarorojas.org. Estamos aquí en cabina. Soy el doctor Álvaro Rojas y estamos con Oscar Rojas también conversando de este tema que hemos titulado Global Risk Report 2025. Estamos analizando este reporte del Foro Económico Mundial y le hemos titulado El futuro del liderazgo latinoamericano. Así que vamos a entrar ya en materia. Esta es la sección de Visión 4.0, la sección editorial. Viene a continuación y entramos ya a hilar este tema de cómo manejar el riesgo en el 2025. Visión 4.0. Bueno, Oscar, ya vamos a comenzar aquí en Visión 4.0, en esta sección, a empezar a desagregar, a hilar este tema que le hemos llamado Global Risk Report, cómo los líderes en Latinoamérica tienen que manejar la gestión del riesgo según el Foro Económico Mundial. Hay algo, Oscar, creo yo que todo líder, sin duda alguna, tiene que asumir, principalmente los líderes modernos, algo que aunque incomode, aunque duela, aunque parezca injusto, pero la realidad es que liderar hoy es hacerlo en medio del riesgo. Eso es lo que dice el Foro Económico Mundial, pero no hablamos del riesgo financiero tradicional, que es muy importante, ni de lo que está en la letra chica de los contratos, que también es un riesgo. Hablamos de riesgos existenciales, hablamos de riesgos globales, hablamos, Oscar, de riesgos interconectados y, queridos radioescuchas, riesgos que pueden cambiarlo todo en cuestión de meses, que reescriben planes, que redefinen roles, que exigen decisiones, pero que no avisan. Y aquí es donde entra el juego el reporte del Foro Económico Mundial llamado Global Risk Report, que estamos analizando aquí en este episodio de Profesionales 4.0, un informe, Oscar, que ha sido construido a partir de la visión de 1,400 expertos globales que buscan mapear los desafíos más urgentes para los próximos años. Pero en este episodio no vamos a quedarnos en el análisis frío, como vos lo dijiste, Oscar, en la etapa previa de este programa. Vamos a mirar ese informe con ojos latinoamericanos, desde la complejidad de liderar en una región que puede ser de alguna manera frágil, de alguna manera desigual, pero también profundamente creativa y resiliente. Porque, Oscar y queridos radioescuchas, si América Latina quiere tener voz en el futuro de lo que está pasando en la cuarta revolución industrial, tiene que entender sus riesgos y, más aún, tiene que saber liderar desde esos riesgos. Oscar, ¿cómo lo estás viendo vos en este análisis del Global Risk Report? Bueno, Álvaro, con respecto a lo que estábamos analizando, cuando estábamos detallando las ideas que vamos a desarrollar en este episodio, o en esta sección de editorial de Visión 4.0, una de las cosas que más nos llamaba la atención era el pasar del riesgo a una era que definen como la era de la policrisis. Y es que esto es muy sencillo, ya no vivimos una sola crisis a la vez, no es lineal. Vivimos lo que el informe llamamos lo que el informe llama policrisis permanente. Cambios demográficos, disrupciones tecnológicas, inflación, conflictos geopolíticos, inestabilidad política, migraciones masivas, crisis de salud mental. Álvaro, todo sucediendo o algunos sucediendo de forma simultánea a la misma vez. Todo ocurriendo al mismo tiempo, todo amplificándose entre sí. Y el riesgo hoy, como lo dice el reporte, no es un riesgo puntual, ni mucho menos es un riesgo lineal, es un riesgo acumulativo, simultáneo y sistémico. Y nosotros, como líderes, nos exige cambiar el chip, la forma de pensar. Ya no podemos planificar para un escenario ideal. Tenemos que liderar sabiendo que la normalidad ya no volverá a ser lo que era.
Oscar, y yo creo que lo estás puntualizando muy bien, que la crisis de la confianza es un riesgo invisible. También uno de los hallazgos más inquietantes de este reporte del Foro Económico Mundial es la pérdida de confianza. Oigan esto, líderes, los gobiernos, en las instituciones, en los medios, en la ciencia, cada vez más hay pérdida de confianza, incluso entre las personas. ¿Por qué esto es un riesgo, Oscar, que plantea este reporte del Foro Económico Mundial? Porque es una fragmentación social de alguna u otra forma, potenciando o está siendo potenciado, podríamos decirlo, Oscar, con la desinformación digital. Está generando polarización entre la población, discursos de odio, tribalismo político, y eso afecta, pues de ahí claro que sí, afecta directamente el clima organizacional, la cohesión de los equipos, la gobernabilidad en empresas y comunidades de alguna u otra forma, Oscar. Y si lo llevamos al foco de América Latina, donde la confianza estructural ya era alta, este fenómeno pues se amplifica. Y esta desconfianza, Oscar, hace que nosotros nos toque hoy liderar para reconstruir esa confianza, pero sobre todo hacerlo cuando todo alrededor empuja al cinismo. Así es, Álvaro. Y otro de los riesgos que era muy importante tomar en cuenta, que algunos se lo está preguntando, si no es que muchas personas, es la inteligencia artificial fuera de control, ¿no? Y es que ya la inteligencia artificial no es solo un tema de innovación, es un riesgo geopolítico, es un riesgo social y es un riesgo económico. Y es que este informe, el informe de 2025, advierte que el uso malintencionado o descontrolado de la inteligencia artificial puede desestabilizar sistemas políticos, manipular información y desplazar empleos a una velocidad para la cual no estamos preparados. Y eso también conlleva otro peligro, y es que bajo quizá un falso peligro de uso desproporcionado de inteligencia artificial, también se utilice para controlar a la población. Y eso también es un tema que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, esto también deja claro algo. La inteligencia artificial no es el problema. El problema es la falta de regulación, la falta de gobernanza y la falta de alineación ética. Así es como ha sido con cualquier tecnología. En América Latina, donde aún estamos adoptando estas tecnologías de manera temprana, podríamos decir, tenemos una oportunidad única, y es hacerlo con conciencia desde el principio. Pero para eso necesitamos que nosotros, los líderes, no solo usemos tecnología, sino que la entendamos, que la cuestionemos y que la diseñemos con propósito. Así es, Oscar. Otro riesgo que se plantea en este reporte del Foro Económico Mundial, para los que se vienen uniendo, estamos hablando del Global Risk Report 2025, donde se analizan los riesgos que los líderes hoy modernos tienen que gestionar. Está el colapso climático y escasez de recursos, así es como lo plantea este reporte. No es una novedad, Oscar, en realidad, que el clima esté cambiando. Lo nuevo es que ya no estamos hablando de prevención, ahora estamos hablando de adaptación. Y esta frase se dice sencilla, pero es realmente radical en el juego. El informe ubica el colapso de los ecosistemas, Oscar. Ubica la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua como riesgos de alta probabilidad y de alto impacto en el corto y mediano plazo. Y una vez más, Oscar y queridos radioescuchas, América Latina está en el centro. De alguna u otra forma, somos una región rica en recursos naturales, pero vulnerable a sequías extremas, a deforestación, a fenómenos climáticos violentos, de alguna u otra forma. Y las empresas que no integren la resiliencia climática, ojo este concepto, Oscar, que lo plantea el reporte, que es muy valioso, la resiliencia climática en sus decisiones, van a pagar costos altos. ¿Costos qué? Económicos, reputacionales y humanos. El liderazgo del futuro, Oscar, no se mide solo en innovación, también se mide en cómo protegemos lo que no podemos reemplazar. Y ese es un riesgo que el Global Risk Report lo plantea como un riesgo tangible y que tenemos que empezar a gestionar. Así es, Álvaro, y además el reporte entra ya en la parte de economía y lo toma o lo ve como una economía fragmentada,
cuando los números ya no están alcanzando. Es que el informe en esto es totalmente contundente. En el capítulo sobre riesgos económicos, pues no deja espacio para ilusiones. El mundo se dirige hacia una fragmentación persistente del comercio internacional, una economía de bloques, con barreras, con tensión, con reglas que cambian sobre la marcha, lo que no da estabilidad y seguridad según quien esté sentado en la mesa. Y América Latina, pues no lidera los bloques, no impone las reglas y en muchos casos ni siquiera, Álvaro, es invitada a jugar. El Global Risk Report advierte que los conflictos geoeconómicos, la deuda pública creciente y la falta de coordinación fiscal entre países emergentes van a debilitar aún más las capacidades de respuesta regional. Wow. Y esto, Álvaro, no es solamente una nota al pie en el reporte, es totalmente un capítulo, es una advertencia para quienes hoy toman decisiones de inversión, de expansión, de contratación, porque cuando el mundo se fragmenta, cuando la sociedad se fragmenta, los márgenes se achican y liderar requiere más que nunca estrategia quirúrgica. Oscar, y es cierto, porque además está hablando de la parte económica, pero el informe también habla de una desigualdad estructural. Y habla que esta desigualdad, cuando uno piensa en los grandes riesgos globales, tal vez imagina tormentas, ciberataques o crisis climáticas, pero hay un riesgo que no hace ruido de alguna otra forma. Hay un riesgo que no sale, Oscar, en las portadas, y sin embargo, yo creo que este riesgo lo contamina todo, y es la desigualdad estructural. El informe de riesgo del Foro Económico Mundial lo establece así: desigualdad estructural. En esta sección que el reporte establece sobre cohesión social, el informe de alguna otra forma advierte de la polarización y la brecha entre ricos y pobres. No solo persiste, sino que está empeorando. Y en América Latina esto, Oscar y queridos radioescuchas que nos escuchan aquí por Monumental, no es una novedad. Es una historia repetida una y otra vez, y los líderes tienen que gestionar este riesgo. Pero ahora, con el aumento del costo de la vida, por ejemplo, la automatización de empleos mal remunerados, la digitalización excluyente que está sucediendo no solamente en las organizaciones, en las escuelas, en los colegios, esa desigualdad ya no es una injusticia nada más. Es un riesgo, y es un riesgo que las organizaciones tienen que gestionar: riesgo de inestabilidad política, riesgo de tensión social, riesgo de ruptura de confianza, Oscar, de alguna otra manera. Y en términos simples, para los que nos están escuchando aquí por Monumental en Profesionales 4.0, si no reducimos las brechas, se nos va a romper de alguna otra forma el contrato social. Una empresa que está operando en una sociedad colapsada, como ha pasado en Chile, por ejemplo, hace unos años atrás, o sucede en Estados Unidos, en ciertos estados donde hay un colapso social por ciertas situaciones, pues ningún liderazgo carismático en una organización puede sostener una empresa que está en un entorno de alta desigualdad estructural, y es un riesgo que establece el Foro Económico Mundial en este reporte. Bueno, además dijiste una palabra muy interesante que amplía mucho, se puede ampliar muchísimo, que es el tema de brechas, y eso nos lleva a uno de los puntos más importantes del reporte, que es la brecha digital, ¿no? Y esto es cuando el futuro llega para unos, pero no para todos por igual. Y es que el Global Risk Report que estamos hablando, que estamos analizando, dedica un espacio importante a lo que llama riesgo de exclusión digital y tecnológica. Y no es algo casual. Mientras en algunos países se discute cómo regular los derechos de la inteligencia artificial, en muchos otros rincones de nuestra región todavía estamos debatiendo cómo llevar Wi-Fi a la escuela más cercana. Entonces, hay muchísimo. Y en Costa Rica también. Claro, ¿no? Y además hay otros lugares en donde ni siquiera la tercera revolución industrial ha llegado. Claro. Lugares en el mundo donde no tienen electricidad, por ejemplo. Entonces, no llega a todos por igual, ¿no? Y el problema no es solamente un acceso a la tecnología. El problema es el acceso a lo que la tecnología permite.
porque la tecnología permite educación, permite empleo, permite salud, permite finanzas, permite ciudadanía. Y es que según el informe, los países con menor inversión en infraestructura digital y formación tecnológica van a quedar atrapados en un ciclo de dependencia, en un ciclo de marginalidad y en un ciclo de subdesarrollo económico. Y ahí, Álvaro y radioescuchas, ahí está la alerta, porque si seguimos pensando que ya va a llegar el momento adecuado, nos vamos a despertar en un mundo que ya no nos necesita. Es más, en donde ni siquiera podemos aportar. Y eso, para cualquier país y persona, además, es una sentencia silenciosa. Oscar, y estos riesgos nos ponen en una posición bien interesante de nuevas funciones de liderazgo, y es leer lo invisible antes de que nos explote, por ejemplo, en la cara. Y llegamos al punto que más nos interpeló, Oscar, de este informe, que más nos llamó la atención a los dos, creo que es que no tiene gráficas, pero sí una carga brutal de verdad. El Global Risk Report, que invitamos a las personas a leerlo, dice que la capacidad de anticipar riesgos ya no es una ventaja competitiva. Esto a mí me voló la cabeza. No es una ventaja competitiva, es una obligación de liderazgo. Lo voy a repetir porque esto es importante. El tema de anticipar riesgos, que creemos que es una ventaja competitiva, una empresa que tiene mapeo de riesgos, que tiene toda una matriz de cómo gestionar ciertos riesgos cuando suceden, ya no es ventaja competitiva, es una necesidad y una obligación de liderazgo moderno. El problema, como bien señala el reporte del Foro Económico Mundial, es que gran parte de las estructuras de decisión en las organizaciones siguen funcionando con lógicas del pasado, de alguna u otra forma. Procesos lentos, visión de corto plazo, focos en la eficiencia sin mirar el entorno necesariamente. Pero hoy, liderar sin leer el contexto es como conducir en la niebla, Oscar, de alguna u otra manera con los ojos cerrados, porque ¿cómo gestionas? Uno gestiona la organización de una manera eficiente cuando hay tantos riesgos latentes. Y el informe nos grita algo que parece simple, pero dice: no podemos darnos el lujo de improvisar de alguna otra forma. Tenemos que aprender a leer las señales débiles, Oscar. Esto es muy importante, a conectar fenómenos que parecen separados, a preparar nuestros equipos para futuros inciertos antes de que ese futuro sea el presente. Y eso en América Latina, Oscar y queridos radioescuchas, no es un lujo, es supervivencia. A nosotros nos escuchan muchos líderes de organizaciones, muchos líderes de empresas, y este sin duda alguna es un episodio de mucho valor. Oscar, hemos repasado en Visión 4.0 los riesgos que establece el Foro Económico Mundial, pero antes de irnos a las siguientes secciones, Oscar, regálanos un cierre de esta sección de Visión 4.0. Bueno, lo que quiero que quede claro, o lo que queremos que quede claro, es que todo lo que acabamos de recorrer no es opinión, y mucho menos no es nuestra opinión, la de Álvaro y la mía. Eso está en el informe, con datos, con proyecciones, con advertencias, pero también, y oigan, esto es clave, con oportunidades, porque el Global Risk Report no busca sembrar miedo, busca activar conciencia, y lo más importante, activar la conciencia de los líderes. Y eso es justamente lo que queremos provocar hoy. Una conciencia más aguda, más conectada, una conciencia más lúcida, porque creemos que el liderazgo que viene no será del que mejor hable, sino del que mejor escuche lo que aún no se ha dicho. Y para seguir escuchando, pues Álvaro, es momento de abrir el micrófono a lo que están preguntando las partes de nuestra comunidad. Así es, Oscar, por eso vamos a ir a la sección de Expertos 4.0, donde respondemos preguntas de nuestra comunidad, preguntas nacidas desde la experiencia, la incertidumbre y también desde el coraje de quienes deciden liderar incluso en medio del riesgo. Esta sección que viene se llama Expertos 4.0 y vamos a responder algunas preguntas de la comunidad aquí en Expertos 4.0. Expertos 4.0.
Bueno, queridos radioescuchas, estamos aquí en Monumental, en Profesionales 4.0. El tema de hoy se llama Global Risk Report, el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial y cómo esto está impactando en América Latina. Tienen que escuchar este episodio una y otra vez. Pueden ir a nuestro canal de YouTube. Oscar, ahí va a quedar sembrado este episodio porque incluso yo lo volveré a escuchar porque liderar en estos riesgos es muy importante. Las grandes ideas, Oscar, se piensan en comunidad, por eso hemos abierto los micrófonos para la comunidad. Los desafíos complejos nunca se resuelven solos y por eso esta sección existe de alguna u otra forma, para invitar expertos y en este caso para nosotros tratar de responder preguntas del público. Y es que las decisiones ya no pueden postergarse, Oscar, y vamos a leer algunas preguntas que nos han mandado por nuestras plataformas. Vamos por la primera, Oscar, tal vez nos ayudas ahí a leer la pregunta que nos mandan desde Colombia para poder compartir con la comunidad algunos de apreciaciones sobre este importante tema. Ok, Álvaro, la primera pregunta, como lo decís, viene de Medellín, Colombia, se llama Martín Herrera. Y la pregunta o el comentario dice, dirijo una empresa familiar con 25 colaboradores. Este año tuvimos que ajustar el presupuesto 3 veces por la inflación y los costos de importación. El informe habla de inestabilidad económica como algo crónico. La pregunta que dice o que hace es, ¿cómo se lidera un equipo cuando no se puede garantizar estabilidad? Wow. Qué buena pregunta. Bueno, Martín, tu pregunta justamente de ahí es el corazón del problema, ¿verdad? Que estamos viviendo. También el comienzo de una nueva mentalidad. No solamente nueva mentalidad, Martín y Oscar, que está aquí conmigo en cabina y querido escuchas, del líder, de las personas que trabajan en una organización. Ante tanto riesgo, Oscar y Martín, usted como colaborador no puede poner resistencia. Bueno, puede, si quiere. Pero la organización tiene que evolucionar tan rápido a nivel de gestión de riesgos que si una persona empieza a poner resistencia, lastimosamente la organización tiene que hacerla a un lado porque la velocidad del equipo no la dicta el más rápido, la dicta el más lento. Entonces, cuando vemos que antes era una excepción y ahora ajustar, recalcular, improvisar, ahora se volvió parte del juego. Si el juego cambia, hay que cambiar el rol del líder. De alguna u otra forma, así de sencillo. Ya no se trata de dar certezas absolutas. Señores, esto siempre va a ser así. Siempre vamos a contar con este headcount en la organización. Se trata de construir confianza, aun cuando no la tenemos toda clara. Vulnerabilidad, transparencia, sinceridad. Cómo estamos viendo el panorama. Contar lo que sabemos, pero también lo que no sabemos. Liderar hoy es liderar en una economía inestable, de alguna u otra forma. Es como remar en un río con corriente cambiante. Lo que necesitas no es un mapa perfecto, Martín, lo que necesitamos es una brújula, un equipo alineado, una capacidad de maniobra y sobre todo necesitamos reforzar la cultura, porque cuando no se puede prometer estabilidad externa, el único ancla posible es la solidez interna de nosotros como colaboradores, como líderes y como equipo. Oscar, voy a leer la segunda pregunta que tengo por aquí para que nos ayudes a responderla, de Valeria Gómez de Montevideo, Uruguay. Dice, trabajo en el área de formación de una multinacional. El reporte habla de brecha digital. Qué interesante que haya leído el reporte también, pero muchos directivos no lo ven como una prioridad urgente. ¿Cómo se convence a los líderes de que invertir en habilidades tecnológicas es más que una moda? Oscar, vos que has estado en tantas transformaciones tecnológicas y que eso es parte de tu empresa y lo que haces, ¿cómo nos puedes orientar en esta pregunta de Valeria? Bueno, eso es un tema que lo consideramos clave, ¿verdad? Y es también un tema que es muy común porque muchas veces cuando algo no se ve como un problema o como una crisis inmediata, pues normalmente lo dejamos o la empresa lo deja en el checklist de hacer cosas después, ¿no? Después lo vemos. Y ese después, pues también sale muy caro porque es parte de esa resistencia al cambio que hemos hablado varias veces en los episodios, ¿no? Que bloquea los procesos de transformación digital, ¿verdad? Y es que como estábamos hablando, como estamos analizando el Global Risk Report, el reporte es muy claro en este punto porque dice que la falta de
alfabetización digital no solo margina a las personas, sino que margina a organizaciones enteras. O a comunidades, a veces. Comunidades enteras, exactamente, a comunidades enteras. Y bueno, en el caso de la persona que pregunta, Valeria, la clave está, o una de las claves está en traducir el problema o traducir el reto, ¿verdad? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, podemos mostrar con ejemplos concretos cómo la brecha digital impacta en los procesos, en la toma de decisiones, en la productividad y sí, también en la rentabilidad, porque además, cuando hay brecha digital, estamos dejando por fuera o se están quedando por fuera colaboradores o personas que tienen normalmente ya mucho tiempo en la compañía. Conocen bien la compañía, son buenas personas, son buenos colaboradores, pero tal vez no están adaptándose al cambio tecnológico. Y eso es un reto o un problema para ambos, tanto para la persona como para la empresa. Entonces, esto requiere no solamente un tema de liderazgo, requiere que las personas sean conscientes si tienen falta de capacidades tecnológicas y soliciten a la organización esas capacitaciones o ese acceso a tecnología para poder adaptarse y que los líderes de la organización escuchen con una escucha activa las necesidades de las personas, lo lideren el cambio y pongan las herramientas a disposición de la organización y de los colaboradores. Oscar, la pregunta número 3 nos las puedes leer ahí. Aquí estamos en Expertos 4.0 en Profesionales 4.0 93.5 FM, leyendo preguntas de la comunidad. Bueno, esta viene de México, de Diego Acuña, y dice: trabajo en el sector público y coordino proyectos sociales en zonas vulnerables. Mencionan que la desigualdad es un multiplicador de riesgos. ¿Cómo se puede liderar con impacto real en contextos tan frágiles sin caer en el pesimismo? Sí, yo creo que ¿qué pregunta? O sea, el informe sí habla de desigualdad y de que la desigualdad es un multiplicador de riesgos. De hecho, estaba ahora en Medellín hace unas semanas, Oscar, y escuchaba a un conferencista hablar del factor Gini, que habla de las desigualdades en las organizaciones y cómo en los mapas de negocio usted tiene que ver en cuál es ese factor Gini de la brecha de desigualdad para poder entender un negocio dentro de un contexto social. Así que la pregunta de Diego, Oscar, creo que se llama el muchacho, toca un nervio muy profundo de alguna otra forma, y también tengo que decirlo que es muy, muy, muy valiente, porque es muy difícil para uno liderar una organización o liderar un departamento, ver los riesgos, tener que tomar decisiones, tener que sumar al equipo al barco, pero sin caer en el negativismo o en el pesimismo de alguna otra forma. Porque liderar en contextos de alta desigualdad requiere muchísimo compromiso. Compromiso con uno, compromiso con la organización, compromiso con tomar, Oscar y Diego, decisiones poco populares por la sostenibilidad del negocio. Requiere resistencia emocional del líder, requiere claridad ética, estrategia quirúrgica. Lo primero es reconocer el poder del microimpacto. Para mí esa palabra para mí es trascendental. El microimpacto. Un proyecto bien implementado en una comunidad, en una política pública que escucha un cambio pequeño puede transformar realidades. Lo segundo, creo yo, en mi humilde opinión, es que el liderazgo no es heroísmo, es persistencia, es construir red, es sumar aliados con los colaboradores, es buscar financiamiento, mostrar resultados. Y lo tercero y lo que yo creo más difícil que le puedo recomendar a Diego de, si no me equivoco, me dijiste de Ciudad de México, es sostener el entusiasmo sin negar la dureza del entorno, sostener el entusiasmo sin negar la dureza del entorno, porque si hay frustraciones, claro, hay lentitud, claro, hay burocracia, claro, hay dolor de tomar decisiones a veces poco populares, pero para la sostener el negocio, claro, pero también hay algo que el informe no mide, porque esto es lo que dice el informe. Y es que en América Latina tenemos de sobra capacidad de resistir sin cinismo y de liderar incluso
Oscar y queridos radioescuchas, y Diego que nos preguntó de liderar incluso cuando todo está en contra. Oscar, creo que el tiempo no nos da para leer más preguntas del público. Vienen todavía más secciones. Regálanos un cierre de esta sección de Expertos 4.0 para ir a la próxima sección del programa. Bueno, Álvaro, a mí lo que me lleva de esta sección, primero me alegra muchísimo que haya gente que esté participando con preguntas coherentes, o sea, preguntas que tienen que ver con el contexto de los temas que vamos desarrollando. Y pues cuando las leemos, cuando estamos preparando el programa, a mí, por lo menos en lo personal, me recuerda por qué hacemos este esfuerzo y este programa, ¿no? Y es que detrás de cada análisis, de cada reporte, de cada documento, de cada dato, de cada riesgo, para ponerlo en contexto pues hay personas reales, hay personas que están liderando empresas, y nosotros mismos también. Hasta ahora estamos haciendo una pregunta que, si más no me equivoco, y decía, ¿cómo se lidera un equipo cuando no se puede garantizar estabilidad? O sea, esto es algo que a mí me toca el nervio. Claro. Yo lo vivo. A mí también. Yo lo vivo todos los días, ¿verdad? Y sí, es complejo. No solo nosotros, la realidad de las personas. Por eso, exactamente, todo lo que me refiero es que cuando es algo que realmente sabes que lo que estás hablando es la realidad de miles de personas, de colaboradores, de líderes, y líder por poner un nombre, pero todos están trabajando en una empresa, pues la verdad es que nos da un ánimo de poner estos temas en el tapete para poder generar valor, y que como nosotros como comunidad de profesionales 4.0 pues podamos ir sacando estos retos que son bastante complejos. Así es, Oscar. Entonces vamos a entrar ya a la sección que me encanta, porque ya empezamos ahora a aterrizar esto. Nos quedan 10 minutos de programa y vamos a ir aterrizando esto aquí en la sección de Tips de Liderazgo 4.0 para todos los líderes que nos están escuchando aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5. Está la sección de Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Bueno, estoy aquí en cabina con Oscar Rojas hablando del tema Global Risk Report 2025, el futuro del liderazgo en Latinoamérica. Y es que liderar hoy no es lo mismo, Oscar, que hace 5 años, no es lo mismo que hace 2 años, no es lo mismo que hace 1 año, y el informe lo dice, ni siquiera de hace 5 meses. El tablero global, Oscar, está cambiando. Lo que antes era terreno firme, hoy se siente como una arena movediza. No estamos solos, es las organizaciones, no somos los únicos, estamos navegando en un mar de riesgos, lo dice el reporte, en un mar de tensiones, lo dice el reporte, en unos cambios constantes, lo dice el reporte, y necesitamos nuevas competencias en el liderazgo, porque eso ya no es una ventaja, es una normalidad, porque cuando compartimos lo que aprendemos, cuando reflexionamos en voz alta, Oscar y queridos radioescuchas, como lo hacemos en este programa de Profesionales 4.0, cuando dejamos de fingir que todo está bajo control y empezamos a liderar desde otro lugar, uno más humano, uno más lúcido, uno más poderoso, hoy queremos compartir con ustedes algunos tips de liderazgo que Oscar y yo hemos traído analizando este reporte, el Global Risk Report del Foro Económico Mundial, de cómo los líderes están tratando de incorporar en serio, no con frases de agenda, sino con prácticas vividas, estos tips de liderazgo. Oscar, regálanos el primer tip de liderazgo para esta tarde de sábado aquí en Radio Monumental. Bueno, Álvaro, el primer tip para el liderazgo que escogimos me gustó mucho. Se llama, le pusimos hacernos amigos de la incertidumbre. Y es que, bueno, nos costó, no vamos a mentir, pero cada vez que intentamos tener todo resuelto antes de actuar, el contexto nos pasa por encima. Aprendimos que la incertidumbre no es una enemiga, es una compañera de ruta, y en vez de resistirla, decidimos incorporarla. ¿Cómo? Aceptando que no tenemos todas las respuestas, diseñando planes que sean más flexibles y comunicando con transparencia, incluso cuando no todo está claro, pero cuando no podemos ofrecer certezas, lo que sí podemos ofrecer
es confianza. Oscar, yo traje otro tip aquí de liderazgo que quiero compartir, que saco como de conclusión del reporte, y es escuchar lo que no se dice. Y es que, Oscar, yo creo que en medio del ruido, de los mensajes, de los reportes, de las métricas, hay cosas que no se miden realmente, ¿verdad? Que no sé si, pero no se miden, pero se sienten. Uno las percibe cuando alguien del equipo calla más de la cuenta. Y usted dice, oh, algo está pasando, o se ausenta más de la cuenta, de repente algo está pasando. Cuando el ambiente cambia sin que nadie lo nombre, algo está sucediendo. Cuando una conversación incómoda se posterga una y otra vez, no estamos entrenando para escuchar con más profundidad. Y no me refiero a escuchar palabras y escuchar a las personas, los gestos, los silencios, las tensiones, porque liderar no es hablar más fuerte, Oscar, es escuchar mejor. Por eso quiero regalar este tip de liderazgo, escuchar lo que no se dice a las personas que nos escuchen aquí por Monumental. El tercer tip para liderazgo, pensar en red, no en silo. Y es que esto lo hemos visto, ¿verdad? Cada vez que caemos en esa trampa de este no es nuestro problema, pues el problema puede o terminó explotándonos en la cara. Y es que el Global Risk Report lo recuerda con claridad. Los riesgos no vienen solos, están entrelazados y por eso decidimos dejar de mirar solo lo nuestro. Álvaro, lo pusimos en contexto. Debemos empezar a conectar causas con efectos, decisiones con impactos, el corto plazo con las consecuencias de largo plazo. No tenemos todo resuelto, claro está, pero ahora al menos podemos ver de una manera más amplia. Oscar, antes de ir al cierre de esta sección de tips de liderazgo, quiero dar un último tip, que es liderar desde la inclusión y no creo que no desde el miedo. Y no me refiero a la inclusión como todo el mundo lo interpreta. No, por mucho tiempo pensamos que incluir algo era correcto, casi como un gesto de ayuda, ¿verdad? Ahora entendemos que es una estrategia de supervivencia, yo creo. Sin diversidad de pensamiento en un equipo, esa verdadera diversidad, nuestros equipos no ven venir los cambios. Sin distintas voces que hablen, que se reten a ellos mismos a decir, yo veo esto, nuestras decisiones se vuelven ciegas, se vuelven sin empatía. El liderazgo se vuelve un ejercicio, Oscar, creo yo, de poder sin sentido. Por eso estamos abriendo espacio, escuchando a quienes no se escuchaban, incomodándonos y sí, equivocándonos también, porque es parte del juego equivocarse, pero caminando siempre juntos. Oscar, grandes tips de liderazgo en esta sección. Sabemos que liderar es difícil, sabemos que no hay fórmulas mágicas y que también nadie tiene el mapa completo, Oscar, esa es la verdad, pero hay brújulas. Hay comunidad, hay equipos, hay personas altamente capacitadas en las organizaciones que los pueden ayudar a marcar esa diferencia, porque cuando compartimos estas ideas, cuando decimos esto no está funcionando, no estamos enseñando, estamos construyendo con ustedes desde el error, desde la práctica, desde la convicción de que el liderazgo es posible. Seguimos porque el futuro no nos espera, Oscar. Así que vamos a la sección de cierre. En los últimos minutos aquí en Profesionales 4.0, esta es la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Estamos en la sección de cierre de acciones para el futuro. Lo que escuchamos hoy no es solo un reporte. Hablamos aquí junto con Oscar del Global Risk Report 2025, el futuro del liderazgo latinoamericano. No son datos, no son gráficos, no son escenarios abstractos, es un espejo, es una advertencia, pero también si sabemos leerlo, Oscar, yo creo que es una invitación, una oportunidad para dejar de reaccionar y empezar a anticipar. Así que antes de cerrar este episodio, Oscar, me gustaría que nos regalaras, porque sé que lo anotaste por ahí, 5 ideas claves, 5 acciones posibles, 5 hojas de navegación para líderes que, como nosotros, Oscar, no quieren quedarse mirando desde la orilla, sino quieren ser protagonistas de lo que hoy está sucediendo. 5 cosas o ideas puntuales que te llevaste de este episodio, Oscar. Bueno, las 5 acciones para el futuro que traemos hoy es: 1, instalemos conversaciones incómodas antes de que sea tarde.
Y es que la fragmentación social, la desigualdad, la desconfianza institucional, todo esto que dice el reporte no aparecen de un día para otro, porque se incuban en silencio y van creciendo poco a poco y debemos de conversarlo con tiempo. 2. Planifiquemos con escenarios, no con supuestos. El riesgo no es planear y que algo cambie. El riesgo es no planear para cuando las cosas cambien. ¿Puedes repetirlo, por favor? El riesgo no es planear y que algo cambie. El riesgo es no planear para cuando las cosas cambien. Eso ya tiene que estar planificado. ¿Qué pasa si cambia? ¿Qué pasa si el contexto es diferente? Y por eso los planes tienen que ser flexibles. Oscar, y creo que esto nos lleva al tema de desarrollar pensamientos en múltiples escenarios también. Claro, y también nos lleva al tercer acción para el futuro. Invirtemos en capacidades, no solo en herramientas. Y está claro que la tecnología es clave, pero sin criterio humano, la tecnología es solamente ruido. 4. Construyamos alianzas más allá de nuestra zona de confort. El reporte lo deja clarísimo. Nadie puede enfrentar estos riesgos solos, ni gobiernos ni empresas. Las alianzas improbables, los diálogos intersectoriales y las redes colaborativas van a ser la base de cualquier solución con impacto. Buenísimo. real. Redes colaborativas y dijiste diálogos intersectoriales, sin duda alguna. Y el quinto y el último, pero no menos importante, redefinamos qué significa liderar en este tiempo. No es tener todas las respuestas, no es mostrarnos vulnerables o invulnerables, no es resistir lo nuevo, es estar presente, ser coherente, sostener la dirección cuando hay tormenta. Y ser capaz, Oscar, de decir también, no sé, pero vamos a descubrirlo juntos, porque eso hace un liderazgo muchísimo más humano de manera lúcida. Oscar, unas palabras de cierre aquí para el episodio de Profesionales 4.0. Las palabras de cierre son muy, muy breves. Desearles las mayores de bendiciones en sus toma de decisiones, en su trabajo, en su familia, en su salud. Entendemos que el liderazgo o vivir es sumamente complejo, los retos son complicados y desearles lo mejor. Queridos radioescuchas, cerramos este episodio con más preguntas que respuestas y bueno, eso está bien, de eso tratamos de hacer aquí en Profesionales 4.0, porque si algo aprendimos hoy junto con Oscar Rojas aquí en Monumental es que el futuro no se adivina, el futuro se construye. Paso a paso, se construye conversación a conversación, se construye decisión a decisión. Pero como siempre decimos todos los sábados en cada episodio, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.